Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza. Muy buenos días, estamos comenzando un nuevo programa de Crisol, Haciendo Memoria. Este programa también se puede escuchar por www.radionacional.com.uy, por TuneIn y www.radios.com.uy. El correo de esta audición es crisolaciendomemoria@gmail.com y el celular 091 028 578. La sede social de Crisol está en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso, y el correo de la institución es crisol2003@gmail.com. Estamos con Eduardo Pájaro Fernández de los controles en el estudio Germán Araujo, y con Sofía Episcopo, nuestra productora. Y buenos días, Nidia. Buenos días, compañeras y compañeros. Les recordamos los convenios de SWAT, Caminos y Previsión, que están firmados con Crisol, y por cualquier información que quieran obtener de cualquiera de estos convenios se comunican con Tito López al 2408-4465 o al celular 099-408-655. Como siempre, sigue funcionando la comisión directiva de Crisol todos los lunes a las 16:30, y es una comisión directiva abierta para todos los que quieran ir y participar. Tenemos el número de familiares para cualquier información, valga la redundancia, sobre enterramientos o información de compañeros detenidos desaparecidos. Es el 0800-9942. Otra de las actividades que tenemos en el local de Crisol es el taller literario con Luis Massi a las 6 de la tarde todos los martes. Anterior a eso está el de movimiento armónico y danza saludable con Clara Pires de 16:30 a 18 horas. Es una actividad de ese taller los martes. No se necesita ni saber bailar ni estar en forma física, todo lo contrario. Ningún diploma necesitan para ir a hacer la actividad con Clara, que es muy linda. Es ideal para los que no están en forma física, justamente. Bueno, seguimos sin noticias de... a mí esto me hace acordar a cuando estaba Stroessner en Paraguay. Es media triste la comparación, pero bueno, cuando en la radio yo era chica y escuchaba, continúa clausurada Radio Stentor de Asunción, ¿no? Acá seguimos sin noticias de la investigación sobre el Comando Barneys, la investigación sobre el robo a los antropólogos, al GIAF. Seguimos sin noticias sobre el delincuente que está fugado, Ferro, que hasta hace muy poco seguía cobrando su jubilación. Sí, lo lamentable es que se informaba acá en Uruguay como que estaba detenido en España y ya había sido liberado hacía un buen rato, ¿no? Se ve que Ferro sigue teniendo muy buenos amigos por varios lados, ¿no? Y que las investigaciones de acá a Europa vienen como atrasadas, ¿no? Porque en realidad, si estaban investigando y estaba a la disposición de que tenían que detenerlo, no puedo entender cómo es que no sabían que lo habían soltado. Sí, tenía sus vínculos con los españoles cuando la extradición de los vascos acá, no fue el que coordinó con ellos la extradición de aquellos vascos, con lo que recordamos los asesinatos que hubieron en el filtro, ¿no? Claro. Sí.
Bueno, el 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido en la Facultad de Artes. la Fue la Facultad de actividad en la Artes, noche. en la noche, que estuvo muy buena, con la participación de Margarita Cruz, una compañera de Argentina de Detenidos Desaparecidos, y María Ingol, de Memoria de Soriano, y después, bueno, unas performances. Bueno, estuvo también Elena Zaffaroni por Familiares. Sí, estuvo Elena por Familiares, y las performances de Danza y Memoria, con Martina y Antonella, y la performance que hicieron los chiquilines de Yaba. Así que fue un lindo acto. También presentamos el libro Crónicas de los Años Duros, que tuvo mucho éxito esa presentación. Mucha gente ya tiene el libro consigo, y hay algunos que hasta creo que han empezado a escribir. Claro, fue la presentación el viernes pasado a la noche en la sede de Crisol. Se vendieron ese día más de 100 libros, ¿no? Que Sí. es algo con un muy buen éxito, una presentación, la cantidad de libros que se vendieron. Ya los estamos invitando a todos, que si bien fue la presentación, ya fue el inicio, el lanzamiento para el tomo 2. Ese fue el tomo 1 de las Crónicas de los Años Duros, 1968-1985. Sí, sí. Ahora ya hay que ponerse a escribir. Cualquier consulta es al correo de esta audición, el crisol@gmail.com, o al mismo de Crisol, o al teléfono de la audición, o a nuestros teléfonos de cada uno, ¿no? Ya pueden ir escribiendo. Lo que se quiere hacer es la crónica de esos años, una historia no oficial. Sí, Es lo que es estamos esa la idea. pretendiendo. La idea es contar cosas que se vivieron en esa época, sea por la persona que lo vivió, o por alguien, o contando algo que a su vez les contaron, y de esa manera ir armando un poco el puzzle de esa etapa en nuestro país, ¿no? Con las vivencias de la gente común, en la calle, en el barrio, donde fuera, yendo a la visita de los penales, yendo a clases, yendo a trabajar, y esa es la idea. Después tenemos también para informar que se estrenó la película Fe en la Resistencia, que va en la sala Nelly Goitiño. Esta película va a estar del 6 al 9, o sea, está desde ayer hasta el 9 de septiembre en la sala Nelly Goitiño a las 21 horas. Y después, del 13 al 16 de septiembre, también va a estar en la sala Nelly Goitiño a las 19:30 horas, ¿verdad? Bueno, lo otro que tenemos para contar, que estuvo muy lindo también, fue anoche en Crisol, ¿verdad? El homenaje y reconocimiento a la Bruja Lazo por su trabajo en el tema del memorial del Penal de Libertad, y el reconocimiento a la fiscal Ana Telechea, y se le entregó una placa que se llama, Valdemar, ¿cómo es el nombre? La placa por los derechos humanos, placa Daniel Biglietti a los derechos humanos, que va a ser una entrega anual, ya que Sol venía entregando una placa todos los años por los derechos humanos, por trabajo en derechos humanos. Claro. Y a partir de este año es la placa Daniel Biglietti por los derechos humanos, a quienes han hecho trabajo, quienes se han destacado en el tema de los derechos humanos. La fiscal Ana Telechea, ahora que se ha jubilado, el reconocimiento es por su trabajo que hizo durante su actuación como fiscal, ¿no? Que fue la que hizo las acusaciones. Hizo las acusaciones contra Bordaberry, por ejemplo, contra ¿quién más? Valdemar, Bordaberry
Que fue el procesamiento Juan Carlos Blanco. Es la que pidió el procesamiento de Bordaberry por una infinidad de homicidios y de Juan Carlos Blanco, del Goyo Álvarez. Participó en causas como la de fusilado de Soca, la causa de Chávez Sosa, la causa Boisolanza, la primera causa colectiva que se presentó en el 2010, y recordábamos que desde el 2010, hace 8 años, pasaron 4 militares nomás a declarar por esa causa. Claro. Sí. Lo importante que en esa presentación, en esa entrega de esos recuerdos, de esa placa que se les entregó, estuvo presente Birgit Hertenberg, que es la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de la Alta Comisionada ahora, ya que va a ser Michelle Bachelet, la Alta Comisionada, es la representante regional para 9 países de América del Sur, ¿no? Sí. Con la excepción de Colombia, todos los demás países de América del Sur. Sí. Acompañada por Paula Berruti, que integra su equipo. Paula Berruti es una abogada uruguaya que trabaja hace años para las Naciones Unidas. Birgit Gertemann, la alemana, hace muchos años que trabaja también, y ahora tiene la oficina ahí en Chile, y estuvo presente en la sede de Crisol. Lo interesante es que Birgit tenía pensado venir en octubre al Uruguay como para presentarse al gobierno también, ¿no? Claro. Y luego de la visita que hizo Crisol a Santiago de Chile, a su oficina, donde fueron los compañeros Enrique Chalar y José Olivera a entrevistarse con ella y plantearle lo que estaba planteando Crisol, las modificaciones de la ley reparatoria. Ella adelantó su viaje a septiembre, ya que en octubre es el último plazo para que el gobierno envíe las modificaciones a esas leyes al Parlamento, ¿no? Claro, sí, o sea, es un gesto bastante destacable, ¿no? Ella hace poco que asumió ese cargo y recibió a los compañeros de Crisol, que se entrevistaron ahí, que le llevaron un poco las inquietudes con respecto al tema de la reparación y de la impunidad, y tuvo la generosidad de venir en septiembre, más allá de que en octubre vuelva a venir, ¿no? No sé. Ya adelantó el viaje. Con esto ya, como quien dice, mató 2 pájaros de un tiro. Un clásico. Claro. Ya se presentó al gobierno, pues ya tuvo entrevistas con parte del gobierno, y eso ahora en el segundo blog vamos a escuchar la entrevista que le hizo nuestra productora Sofía Episcopo, ya que tiene una agenda muy complicada. Desde que vino tiene ocupado todas las horas, ¿no? Claro. Y no podía estar presente hoy acá, pero anoche en la sede de Crisol se le hizo una entrevista. Fue muy emotivo, la sede de Crisol llena, como en otras actividades, como también cuando se presentó el libro, eso, pero anoche estuvo lleno. Estuvo la vicepresidenta en ejercicio, Patricia Ayala. Cierto. Estuvieron los 2 arquitectos que ganaron el concurso por para la realización del Memorial de Libertad. Raquel Estreger y Javier Olascuaga también, que les agradecemos mucho la presencia. Y bueno, muchas compañeras. Tuvo también Lourdes Villafañe, la compañera de Daniel Biglietti. Sí, sí, es verdad. Estuvo Felipe Martín, creo, también. Estuvo Felipe Martín. Algunos se excusaron. Belela Herrera, que iba a ir, no concurrió. El ministro Rossi, que iba a concurrir, pero tenía una actividad en ese momento, también no concurrió. Y hubo un saludo de Mariana Mota, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, hasta el lunes por lo menos,
que asume, que como rotan todos los años, ¿no?, en la institución, en la presidencia, va a asumir María Josefina Pla el próximo lunes, ¿no? Ah, cierto, sí, que ya ahora sale Mariana y entra Josefina. Tuvo muy emotivo, decíamos, tanto como Lasso o como Ana Telechea en la entrega, y unas palabras después de la representante regional de la alta comisionada Birgit Herstenberg. Casi lo aprendí el nombre, pero me cuesta cada vez que lo nombramos. Ya no le preocupa, todos preocupaban si le pronunciaban bien, no, ya no le preocupa. Es un apellido alemán, no estamos muy duchos en los pronunciamientos, pero lo interesante fue su participación, quedarse al brindis hasta el final de la última que se fueron, con Graciela Dede también, la representante de acá. Ah, cierto, sí. Que la acompañaba, y digamos, Paula Berruti también, que es de su equipo de trabajo, ¿no?, de Chile. Sí, además de que este año es el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Eso también es otro tema interesante para ver si al cumplirse un número redondo, de golpe las autoridades, el gobierno se sensibiliza un poco con los temas de derechos humanos y las carencias que tenemos, ¿verdad? No perdamos la esperanza. Ahí está, no perdamos jamás la esperanza. Crisol, por ejemplo, estrenó un cartel sobre los 70 años en la fachada, muy lindo. Sí, nos hemos adherido a lo que es el aniversario de los 70 años, una fecha redonda, como se dice, y vamos a tener también en la fachada de nuestra sede ese cartel, ¿no? Claro. Porque es un tema esencial dentro del planteo de Crisol, los derechos humanos, y en eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy importante. Decíamos de Birgit que ha tenido una agenda tupida todavía, porque el miércoles se tuvo en la universidad, donde expuso claramente el tema reparatorio, ¿no?, que ella, por el cual también vino acá, que ahora en la entrevista va a explicar un poco más también las razones por las que vino al Uruguay. Pero cuando Crisol la visitó en Chile, que nos hizo ese planteo, ella adelantó ese viaje justamente por el tema reparatorio. Y supongo que ha estado planteando en los distintos lugares que se ha reunido, porque ya se ha reunido con el canciller, ya se ha reunido con un montón de gente, ¿no? Aprovecha, cuando vienen poquitos días están corriendo de una reunión a otra. Incluso ayer llegó un poco tarde Crisol porque venía de otra reunión, ¿no? Sí, quería recordar antes de pasar a la pausa que hoy a la hora 13 Gabazo va a ser conducido a San José 1132 y va a declarar mediante videoconferencia por su actuación represiva, detenciones ilegítimas, torturas y abusos sexuales en Tacuarembó en el año 1972. Quería compartir esa información por si alguien se quiere acercar allí, no digo a saludarlo, pero bueno. Sí, más bien a otra cosa. Sí, siempre es mínimamente reparatorio ver que conducen a un asesino a una instancia judicial de nuestro sistema de justicia que está tan deteriorado. Un asesino, ¿no?, torturador, violador, que estuvo en robo de niños, que estaba en toda la atrocidad que cometió esta dictadura, y está viviendo tranquilamente en su casa de Parque Miramar, en la calle García Lorca. En la calle García Lorca, para que sepan todos los vecinos que tienen ironía, un asesino ahí, digamos, en el vecindario, ¿no? Así que esta tarde en San José 1132 a las 13 horas nos van a conducir por causa de Tacuarembó. Vamos al corte. Entrás y salís con toda seguridad.
Parking Andes 1322. 11 pisos de estacionamiento sin columnas y 2 ascensores para ubicar los vehículos. Sistema de valet parking. Clientes mensuales con control remoto y llave. Seguridad y vigilancia con videocámaras las 24 horas. Pides el auto 5 minutos antes de salir de tu casa u oficina. Y cuando llegas, lo tienes en planta. Parking Andes 1322. Abierto de 8 a 20 horas. 2901-5300 y 097-711-155. Servicio permanente por teléfono, celular, WhatsApp y mensaje de texto. Barraca Central te da lo máximo por lo mínimo. Los camiones de Barraca Central rapidito van a cualquier lugar y nada se detiene. 2506-9999. Usted pide y llega. Emilio Raña, entre Propios y Centenario. Ese es el lugar. Con Barraca Central siempre estás en la final. El tango, el candombe y las trups pasaron por nuestras veredas. Recibimos a Citarrosa, Viglietti, La Camerata, El Galpón y a los hijos del exilio. El cine nos abrió ventanas y caminos. Jugamos al fútbol con el profe y a las escondidas, la BCG con Esmoris. Las murgas volvieron a pintarnos las caras. Y hoy, como siempre, algo te espera en la sala Camacuá de AEBU. Vas a perdértelo. Camacuá 575, esquina Reconquista. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Bueno, primero que nada, me gustaría que quedara registrado como cuál es tu función como representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que quede como un poco explicado para quienes no saben qué es, o sea, cuál es tu rol en esta organización. Sí. Bueno, yo soy la representante regional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para América del Sur. Es decir, nuestra oficina es una oficina regional que cubre 8 países de América Latina y en principio también Venezuela, ¿no? Pero en las circunstancias actuales Venezuela está cubierto por nuestra sede en Ginebra. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es una institución, una oficina del Secretario General de Naciones Unidas que tiene un mandato de promover y proteger derechos humanos y tiene un mandato de prestar asistencia a los países y al sistema de Naciones Unidas para integrar los derechos humanos en todas sus políticas, en todos sus programas. Y nuestra oficina ahora está en 56 países y nosotros en América Latina obviamente también tenemos otras presencias que son una oficina de país como está en Colombia, tenemos una oficina en México, en Honduras, en Guatemala también, en América Latina, pero nosotros en Chile, porque tenemos nuestra sede en Santiago de Chile, cubrimos Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia. ¿A quién he olvidado? Creo que casi completo. Y Chile, obviamente, ¿no? Sí, claro. Sí. Y nuestra tarea allí es de entrar en diálogo con los gobiernos para apoyarles en la implementación de sus obligaciones en el tema de derechos humanos. Perfecto. En cuanto a su evaluación de cada país en materia de derechos humanos, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los factores que ustedes tienen en cuenta para poder realizar una evaluación? Cuando visitan un país, ¿qué son los lugares que visitan y cuáles son las cosas que tienen en cuenta para hacer una informe, para hacer una evaluación de ese país? En primer lugar, obviamente coleccionamos información, ¿no? Es decir, es información pública que se refiere especialmente a la situación de ciertos derechos que los países mismos no han priorizado o donde nosotros observamos un problema, ¿no? Entonces, nosotros hacemos en base a la información un análisis
Y también lo que tomamos en cuenta son las recomendaciones que mecanismos internacionales como los órganos de los tratados, que son comités, los relatores especiales o el examen periódico universal, ¿no? Del Consejo de Derechos Humanos, hacen a los países. Entonces ya sabemos un poco cuál también es el análisis de los otros mecanismos de Naciones Unidas. También existe el sistema interamericano, que también ha hecho una evaluación de los países y también nos nutrimos de allí. Y obviamente periódicamente hablamos con los gobiernos para saber cómo ellos perciben la situación de derechos humanos, y siempre nos encontramos con sociedad civil para tener la visión de sociedad civil, ¿no? Y los dos cuadros, el cuadro que nos ofrece el gobierno y el cuadro que recibimos de sociedad civil, se analiza y se ponen criterios como esta la legislación de acuerdo a los estándares internacionales que los países han ratificado con los tratados de derechos humanos, ¿no? Hay un esfuerzo del gobierno para implementarlos. ¿Cuáles son los obstáculos para que esto ocurra? Son obstáculos políticos, de capacidad, de recursos, de la situación general del país. Y también miramos cómo son los resultados que se logran, ¿no? No solamente que haya leyes, pero también cómo son implementados. Y muchas veces vemos que un país tiene muy buenas leyes, pero no ha tenido una metodología adecuada para implementarlas, ¿no? Y a veces falta la voluntad política, a veces faltan los recursos, y los recursos no son adjudicados porque el país tiene otras prioridades. Nosotros analizamos si eso es una urgencia de los países que se justifica, o que sí tienen que hacer un esfuerzo, ¿no?, para implementar sus obligaciones. Y también lo que hacemos es escuchamos casos, ¿no? Nosotros no tenemos un mandato para realmente dar seguimiento a casos en los juzgados con los diferentes órganos del Estado, pero sí miramos cómo los casos son tratados por la policía, por la administración de justicia, y también políticamente, ¿no? Si hay apoyo para los defensores de los derechos humanos, cuáles son los peligros que sufren defensores de los derechos humanos cuando se atreven a abrir la boca sobre temas que son sensibles en la sociedad, especialmente cuando hay intereses de poder. Entonces tenemos como una gama amplia de instrumentos y herramientas para evaluar la situación, y de allí sustraímos las prioridades para nosotros que creemos que es especialmente grave o tendría que cambiar, y en nuestras visitas con los gobiernos les presentamos como nuestra impresión y recibimos respuestas de los gobiernos, cómo ellos lo ven, qué esfuerzos han hecho, cuál podría ser la asistencia que presta la oficina a las diferentes entidades del gobierno del Estado. Y tenemos un programa de cooperación, ¿no? Creemos que es muy importante aprovechar la buena voluntad, el compromiso de los estados para lograr una cooperación para mejorar las cosas, ¿no? Pero muchas veces también recurrimos a la abogacía cuando sabemos que esa disposición todavía no está allí. Entonces, por ejemplo, en el tema que hemos hablado acá, en la reforma de la legislación sobre reparación, hablamos con las entidades del Estado que son importantes para cambiar esa ley, y les proponemos las razones por qué creemos que eso es necesario, y vemos también las respuestas de parte de ellos, ¿no? Y apoyamos sociedad civil en las actividades, en la movilización que organiza para exigir sus derechos, ¿no? Y obviamente nuestra institución tiene una especial inclinación hacia las víctimas, ¿no? Nosotros escuchamos mucho que la gente cuenta sobre la violación de los derechos humanos, que ellos de alguna manera no podían realizar en su sociedad, en su país, y tratamos de buscar caminos para ayudar a personas individuales, pero también en situaciones generales, ¿no? Nuestra oficina en Chile no es grande y no tenemos mucha capacidad
para trabajar en muchos asuntos muy detallados, ¿no? Por eso hemos fijado como grandes temáticas, ¿no? en las cuales que trabajamos en cada país de acuerdo a las necesidades del país, ¿no? Y hay gente responsable para esas temáticas y hacemos bastantes actividades en los países, ¿no? Perfecto. En esta visita en particular, ¿cuál fue la causa principal para hacer la visita en este momento en el que te tenemos acá? Tengo que decir que hay una doble causa principal. En primer lugar, porque fuimos por todos los países para introducirnos en la nueva forma en que existimos, porque el representante anterior se fue y yo tengo que introducirme a los gobiernos y hablar con ellos sobre el futuro de nuestra colaboración. Entonces yo tengo que hacer esto como sea, ¿no? Y en Uruguay todavía no estuve y hemos tomado la oportunidad de la visita de Crisol en julio en la oficina en Chile para asentar las fechas para esta semana, de tanto introducirme con las autoridades como también abogar para la causa de las reparaciones y de las víctimas de las dictaduras y su derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación, ¿no? Entonces, eso fueron las dos cosas. Entonces, en este marco de doble causal de visita, ¿con qué organismos del Estado has tenido la posibilidad de entrevistarte y cuál fue la impresión que te dejó tu entrevista con ciertos actores del Estado? Bueno, trato de responder porque todavía no estamos al final de la visita, todavía nos falta un día con visitas muy importantes, pero hasta ahora hemos tenido oportunidad de reunirnos obviamente con la Cancillería del país, con el organismo judicial, con la Corte Suprema. Estuvimos en una reunión con parlamentarios, estuvimos en una reunión con sociedad civil, estuvimos con diferentes instituciones del sistema carcelario, de rehabilitación también y del sistema de justicia juvenil, ¿no? Y todavía nos vamos a encontrar con altos representantes del gobierno, con parlamentarios y con unos funcionarios que son responsables para derechos humanos, ¿no? También nos encontramos con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, en este momento, porque 5 días son lo que son, uno no puede hacer todas las visitas que quisiéramos, pero era un inicio creo que bueno y representativo. No, la impresión que yo logré es que en Uruguay, en las autoridades, existe una firme convicción que los recursos, ¿no? Eso tengo que decir, es decir, ahí no hay ni la menor duda. Creo que en el detalle ya hay como obstáculos que son recursos financieros, por ejemplo, para construir un sistema carcelario más digno, más humano para todas las personas que están en él, para la rehabilitación, que también en el tema, por ejemplo, de las mujeres, de la igualdad de la mujer, hay patrones culturales que no solamente le toca al gobierno de superarlas, ¿no? Sino creo que al contrario han mostrado buena voluntad, pero por ejemplo creo que ahí también hay una tarea de la sociedad civil de trabajar en la base de la sociedad, ¿no? Con los viejos patrones de desprecio de la mujer, ¿no? Y de no admitir que tienen los mismos derechos que los hombres, ¿no? Y especialmente la violencia contra la mujer, que fue un tema en todas las reuniones. Los femicidios nos preocupan y también preocupan al gobierno, ¿no? En el tema de reparaciones, memoria, verdad, justicia, hay una profunda comprensión en el gobierno de lo que hay que hacer, y creo que nos han mostrado las estadísticas de las inversiones que el gobierno ha hecho, ¿no? Desde 1985 hacer en reparación, ¿no? Así que son sumas importantes. Pero nosotros también hemos dicho que las leyes no son perfectas
y que hay que buscar la forma de mejorarlas, ¿no? Y incluir otros grupos de víctimas de la dictadura que no son observadas, especialmente cuando se mira el tema de las mujeres, que la violación sexual no cabe bajo daños gravísimos, pero en derecho internacional sí, ¿no? Quizás no en el Código Penal uruguayo, pero el derecho internacional está muy claro, ¿no? Son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, de violar masivamente y sistemáticamente a mujeres en el contexto de la tortura, ¿no? O de un conflicto armado como un arma de guerra, ¿no? Y eso está en el Estatuto de Roma, que fue ratificado por el Estado. Entonces nosotros hemos puesto estos y otros argumentos para poder lograr una reflexión, para empezar una modificación de la legislación en favor de las víctimas de las dictaduras o de graves violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y ahí también el tema de la prescripción de crímenes fue un tema, el tema de los medios financieros que son necesarios para seguir con el proceso de reparación, el sistema financiero que necesitan para lograr un mejor sistema carcelario. Es decir, que hay muchos temas interesantes, pero queremos también destacar que en ninguna reunión hemos visto una negativa o una posición que no nos parecía abierta y importante, ¿no? En la cual nos podemos basar para colaborar con los esfuerzos que hace el gobierno y la sociedad civil acá, ¿no? Sí, claro. Nada, y como último, para redondear, porque me parece muy interesante esto que estás planteando, ¿verdad? Como de que ves una fuerte voluntad desde el gobierno, claro, para resolver una serie de cuestiones y que se verá cómo se resuelven. Yo te quería presentar nomás unos datos que están sacados del Observatorio de Luz Ibarburu, que es un observatorio acá que es la que lleva cuenta de todo lo que tiene que ver con causas y condenas como un observatorio de derechos humanos, que es nuestra referencia principal. Y yo te voy a decir unos datos nomás. Por ejemplo, desde el 2002, que ya son más de 15 años, estamos en el 2018, en nuestro estado hubo solo 42 procesamientos en torno a los derechos humanos de nuestra memoria reciente, vendría a ser 27 con condena, y de estas 27 condenas fueron condenadas solo 20 personas, y de estas 20 personas hay 6 que tienen prisión domiciliaria, hay 2 que tienen prisión transitoria y hay 3 personas fallecidas. Y por ejemplo, uno de los argumentos que se oyen, porque son argumentos oficiales, que es que, por ejemplo, muchas de estas causas de las causas que tenemos paradas, archivadas y que están a ser resueltas, y varios de los argumentos son que no hay medios y no hay manera de conducir a las personas que tienen que ir a dar testimonio, porque no se saben sus direcciones, por ejemplo. Entonces, en cuanto a las voluntades, como que vemos ahí que hay un bache entre el discurso oficial, que es la voluntad de resolver y de resolver estos 3 ejes que para nosotros son fundamentales, que vendría a ser justicia, memoria y reparación, y en la realidad después hay una serie de cuestiones que caen como en este espacio que no se resuelven. O sea, porque en los datos a veces son bastante choqueantes. Los datos que tenemos cuando empezamos a ver números, en 15 años que haya nomás 27 condenas, son un poco más que una condena por año. Claro. Sí, ese es un tema bastante importante, ¿no? Porque el tema de la justicia también ayuda a las víctimas, ¿no? De recibir como una legitimidad, ¿no? Por un juicio del organismo judicial, y que reconoce, ¿no? Que ahí había hechos que fueron graves violaciones de los derechos humanos, y eso hemos expresado, eso es una preocupación nuestra,
nosotros percibimos que la sociedad uruguaya, como es una sociedad relativamente pequeña, ¿no? Ha mostrado patrones de más dificultad de llevar a cabo los procesos de justicia o de administración de justicia que en otros países, por ejemplo en Argentina o en Chile, ¿no? Donde había como una respuesta más contundente, ¿no? En el tema justicia. Y creo que es uno de los temas pendientes del Uruguay, ¿no? De buscar la vía, quizás a través, obviamente a través del fiscal especial establecido, pero también a través de un juzgado especial establecido para recibir ese tipo de testimonios y causas y tratarlos, porque lo que nos contaron muchas víctimas es que cuando ellos presentaron su causa, el juez o la jueza no estaba informada sobre la materia internacional y la importancia, y dijeron, mire, cuando hay una violación sexual que no es por el penis, sino por un palo, no es violación sexual, no la podemos tratar, ¿no? Entonces eso es un tratamiento muy formalista de un crimen atroz, ¿no? Entonces yo creo que ahí falta mucha, no sé, capacitación, motivación de los jueces para también enterarse de la jurisprudencia internacional, de las normas internacionales, para poder aplicar a los casos que se presentan acá esos estándares y normas, porque el mundo ya ha hecho ese tipo de justicia. No, Uruguay no está en un vacío de donde no hay ejemplos. Está la Corte Interamericana, están las cortes en los países vecinos, hay una jurisprudencia internacional muy amplia, ¿no? Sobre crímenes de lesa humanidad, la tortura, etc. Entonces yo creo que se requiere como una nueva voluntad para ver esos casos, ¿no? Y creería el ejemplo de otros países de establecer unidades especializadas en los organismos judiciales que tienen esa información, que tienen la capacitación, que tienen el mandato, ayuda mucho para llevar los casos de forma más efectiva, ¿no? a su causa. Por ejemplo, ahora vimos que con el caso de las 26 mujeres que decidieron en 2011 presentar las violaciones sexuales y los ataques sexuales que han recibido por parte de los militares en la dictadura desde 1972 hasta 1983, ¿no? Ese es el lapso, sí. Claro. Que esos casos están en la etapa preliminar, ¿no? Entonces, después de 7 años, ¿no? Eso creo que es inaceptable, ¿no? Y solamente puede ocurrir porque no hay en el organismo judicial una entidad especializada que pueda perseguir eso con decisión. Y claro que sí, que no se sabe dónde es la dirección de la persona. Eso es, creo que, una disculpa muy poco válida, ¿no? También lo que observamos es que es la carga de la víctima de probar que fue víctima, ¿no? Claro. Cuando es la carga del Estado, ¿no? De llevar los elementos de la prueba hacia los juzgados, porque otro argumento que hemos escuchado, que no se puede probar. Entonces que los militares, que la policía entregue los archivos, ¿no? Eso ha pasado en otros países. No entiendo por qué eso no sería posible que pase en Uruguay, ¿no? Entonces hay un par de obstáculos que hay que sacar del camino, pero que requieren medidas institucionales, ¿no? Y nosotros estamos muy interesados de ver que eso pase, porque además vemos que las víctimas, tanto como los victimarios, llegan a edades en que esos casos son muy difíciles ya de tratar, ¿no? Y es una cosa urgente, ¿no? Entonces, incluso exploramos otras vías para poner esos casos en marcha, ¿no? Que no sea solamente la justicia uruguaya. Perfecto. En nombre de Crisol, un agradecimiento por tu presencia hoy acá. Sí, eso
Muchas gracias. Mire, yo me siento honrada por su invitación y yo creo que fue un evento muy emotivo, muy importante y obviamente cuenten con nuestro apoyo y ojalá que las cosas que ustedes defiendan avancen, ¿no? Y que tengan un final en que varios de los colegas y amigos que aquí encontramos puedan verse satisfechos, ¿no? Con la acción del gobierno uruguayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y ata la dulce cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Proceder y el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Como el mosquito en la piedra, se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Seguimos. La verdad que estuvo muy buena la entrevista a Birgit. La verdad, a mí me sorprendió su sensibilidad. En general no conozco muchos diplomáticos, ¿no? Pero nunca me había pasado de ver esa empatía de parte de ella, ¿no?
en las causas de los uruguayos. Creo que además adelantó la visita al Uruguay justamente por eso, ¿no? Para ver si puede darnos una ayudita en los temas reparatorios, ¿no? Claro, tal cual, sí. Es decir, es en las modificaciones de las leyes 18.033 claro, la idea es, y 18.596, ¿no? Seguro. La propuesta de Crisol, que ya viene desde hace muchos años, de modificar las inequidades que tienen las leyes, ¿no? Que en su momento fueron bastante parciales para las personas que debían ser reparadas. Claro, ella dice ahí que vino por dos causas, ¿no? Una, la primera visita al Uruguay como para presentarse al gobierno, y la otra por la invitación de Crisol, ¿no? Que fue por la invitación de Crisol que ella adelanta su venida. Se nota ahí en la entrevista el ruido ambiente que hay estaban justo en el momento del brindis final, y los comentarios de todos, si bien estábamos encerrados en una habitación, era bastante la alegría de quienes estaban ahí, las charlas y eso. Es que había mucha gente, estaba lleno Crisol, cosa que es preciosa para mí, muy disfrutable, porque hacer esas actividades y que vaya la gente, que vayan los compañeros, que vayan amigos y poder compartir, está buenísimo, es lo que le da más vida a una organización, ¿verdad? A cualquier organización. Sí, también creo que ellas como que lograron instalar ese mismo clima de generosidad y de compartir, y estuvieron abiertas a todas las personas que se le quisieron acercar, a saludarlas, a comentarles algo, a compañeros de otras organizaciones que también fueron por la entrega de estos homenajes, se acercaron a saludarla, o sea, estuvieron muy dispuestas a recibirnos a todos. También estuvieron muy dispuestas a hacer una entrevista, tuvieron un día súper largo. Igual de todos modos les pareció importante hacer otra entrevista, entonces me parece que también era como una una situación media general que se fue dando porque estuvo charlando también con el grupo Memoria en Libertad, ¿no? Que está buscando visibilidad un poco de su existencia acá, ¿no? Memoria en Libertad está conformado por todos aquellos hijos que visitaban, niños, aquellos niños que visitaban a sus familiares, que sufrieron allanamiento en su casa, sufrieron tortura, se puede decir también, ¿no? Sí, maltrato también, discriminación, o sea, los malos tratos propios de los lugares de detención, donde a nuestros familiares y también a los niños, o sea, también los hostigaban, no de la misma manera que a nosotras, pero los hostigaban. Y haber querido participar en la entrega de los reconocimientos a sus compañeros, los dos estaban muy emocionados, tanto Ana María Telechea como la bruja Luis Lasso. Sí, no, impresionante. Que lo de Lasso muy significativo, porque dijo que esa placa que se le entregaba a él era de todos los que habían trabajado por el memorial, y prefería dejarla en la sede de Crisol. Esa placa colgada allá en Crisol, que si bien es por la bruja Lasso, él significó que trabajaron muchos compañeros, ¿no? Compañeros de Crisol, una comisión de ahí de Crisol, y trabajaron también la comisión por el memorial del penal de Libertad, ¿no? Que iniciaron un poco Brenda Valero y el mono Roberto Herrera, y luego los compañeros de Crisol, Enrique Chalar, Gallego Garabal, el Tito López, que eran los compañeros que iban a esa reunión, ¿no? Y el reconocimiento también ahí que tuvieron presente a Javier Olascuaga y Raquel Estreja. Estaba también, mismo con emoción también, Lourdes Villafañe, la compañera de Daniel Biglietti, que se hizo presente porque era el reconocimiento a Daniel Biglietti a los derechos humanos, ¿no? Que se va a entregar todos los años en el aniversario de Crisol, que es en el mes de junio. Este año se nos atrasó un poco la entrega en sí de las placas, pero ya se lo habíamos informado a los compañeros en la buceca anual de Crisol, por lo general se entrega eso, ¿no? En torno al 21 de junio.
Por eso decían que fue emocionante, y el gran reconocimiento nuestro a Birgit. Por suerte, a la última actividad que tenía en la noche pudo quedarse hasta, hasta que se fue el último, se fue entre los últimos. Se fue entre los últimos y bueno, ya ahí terminaba su jornada, que fue súper intensa. Yo antes de irnos quería un minutito, porque cuando estaba escuchando Volver a los 17, me acordé de una compañera que se fue de gira, como decimos a veces, ¿no? La Yolita Ibarra. Ayer falleció Yolanda Ibarra, una compañera que estuvo presa y que cantaba esta canción. La cantábamos a coro con ella, y bueno, quería señalar, recordar, compartir con todas las compañeras y los compañeros el recuerdo de la Yolita, que era un personaje entrañable, una maestra que nos hacía reír mucho. Nos reíamos mucho con la Yolita porque hacía unas imitaciones de tipo Don Verídico, que estaban muy buenas. Entonces, bueno, quería dejar ese recuerdo para la familia y para todas las compañeras y compañeros que la conocieron. Son muy válidos todo recuerdo a todos los compañeros que se nos están yendo, y seguimos esperando esa tal reparación integral que hasta el momento no ha llegado. Si bien reconocemos que han habido reparaciones parciales que han sido muy positivas, por supuesto, pero está faltando la gran reparación integral para todas las víctimas del terrorismo de Estado. Queremos informarle también que mucha de la información va a estar en el Facebook de Crisol haciendo de esta audición, ¿no? Crisol haciendo memoria. Vamos a estar colgando todo, tratando de colgar las audiciones y más información en torno a cada cosa esa, porque nos queda mucha parte de las entrevistas fuera a veces, ¿no? Vamos a tratar de colgarlo ahí también. Y recordarles que ya se inició el llamado, ya se hizo el llamado para las crónicas, para el tomo 2. Sí, pónganse a escribir, casen el lápiz, casen el teclado y pónganse a contar las historias. Y aclarar que no es concurso literario, sino son crónicas, son relatos de vivencias de ese periodo de terrorismo de Estado, 1968-1985. Cualquiera puede escribir, hasta yo capaz que me pongo a escribir. Bueno, nos vamos despidiendo, agradeciendo a los oyentes. Hasta el próximo viernes, por verdad, memoria, justicia, reparación y nunca más terrorismo de Estado. Salud, hasta el viernes. Otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con